Romanos capítulo 2, versículos 5 al 16. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bien, en esta noche vamos a ver que la moralidad humana está condenada. Hemos visto que aquí en Romanos capítulo 1, 2 y 3 se nos presentan tres tipos de personas que tratan de salvarse, que tratan de ir al cielo, pero por sus propios medios. El primero es el pecador pagano, el que se ha dedicado a cometer todo tipo de pecados. Ese está en el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 32. Busca la trascendencia, la vida espiritual, a través de todo tipo de ídolos paganos. Se ha hecho ídolos de todo tipo y se ha entregado al pecado en todas sus formas. La Biblia dice que ese hombre está condenado, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este es el pecador que se dedica a vivir del pecado en todas sus formas. La Biblia dice que está condenado. El segundo hombre es el del capítulo 2, versículos 1 al 16. Es el hombre que, a diferencia que el del capítulo 1, quizás no se dedica a cometer todos estos pecados tan graves, como la idolatría directa, el asesinato, de perversiones morales. Es el hombre que es un poco más recto, es un buen ciudadano, es un hombre de familia, tiene trabajo, tiene una vida, diríamos, en el mundo normal. Es el hombre moralista. Sin embargo, la palabra de Dios dice que igual está condenado y juzgado delante de Dios, porque aunque practique una vida más o menos moral, si no tiene a Cristo, va a ir al infierno igual. El último hombre está en los versículos 17 en adelante, incluido el capítulo 3. Es el religioso y está enfocado principalmente en el judío. Pablo le dedica la última parte al hombre judío, a toda la nación de Israel, y dice que aunque practiquen la religión, aunque se aprendan de memoria todo el Antiguo Testamento y lo traten de practicar lo mejor que pueden, si no tienen a Cristo, también van al infierno. Por lo tanto, en estos tres primeros capítulos de la Epístola a los Romanos, lo que encontramos es que todos los seres humanos son culpables delante de Dios, no importa cuál sea su conducta. No importa si tratan de adorar a dioses paganos, no importa si son moralmente correctos, no importa si son religiosos. Si no tienen a Cristo, van al infierno. Dice el capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y podemos seguir tomando muchos pasajes más. ¿Qué dice la Escritura? Todo el mundo está bajo pecado. Versículo 19 del capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Queda claro entonces que todos los seres humanos han pecado. No hay ninguno que sea justo y santo. Todos hemos pecado. Por lo tanto, la obligación moral de cada ser humano es venir a Cristo por su salvación y por el perdón de sus pecados. No importa la conducta que tengan, están todos bajo condenación. Y aquí la epístola a los Romanos lo que hace es presentarnos la justicia de Dios. ¿Cuál es el veredicto de Dios? Y hemos dicho que hay dos justicias. Una justicia para condenación. Todos los que han pecado están condenados. Y ahí estamos incluidos todos. No hay ninguna excepción. Pero hay una segunda justicia, que esa es la que nos interesa, ¿no? Hay una segunda justicia. Dios ha provisto justicia para salvación. El versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahí está la justicia de Dios para salvación. Dice que el Evangelio es poder. No es un poder destructor, sino es un poder reconstructor. Toma una vida destruida por el pecado que va rumbo al infierno y la hace de nuevo. Nos hace nuevas criaturas. No hay un poder más grande que la que transforma una vida que estaba perdida en pecado. Y eso éramos nosotros antes, si es que en el día de hoy ya hemos gustado la salvación. Quisiera ilustrar esto con algo que para nosotros es muy común, que son las historias y los cuentos. Los hombres han escrito muchas historias, cuentos para niños, cuentos de hadas, donde esos personajes, esos arquetipos, son héroes perfectos. Y el peligro que hay allí es que en esas historias el reflejo que se nos devuelve, el reflejo, la proyección de este personaje perfecto, es que se nos devuelve a nosotros un reflejo de que nosotros también somos perfectos. Y ese es un poco el peligro que tiene exponer, sobre todo a los niños, a nuestros hijos cuando son desde pequeños, a todo este tipo de historias. Porque van creciendo pensando que ellos también son perfectos y que no necesitan a Dios y que ellos son buenos. Así son los libros escritos por los hombres y tienen finales felices siempre. Por eso a mí me encanta la Biblia, porque la Biblia, que es lo que más debemos exponer a nuestros niños, nos presenta una humanidad no blanqueada. Fíjese cómo son los personajes de la Biblia. Siempre fracasan. Los personajes bíblicos fracasan, caen, son pecadores y demuestran su necesidad de Dios. A veces, a lo más, son meros instrumentos de Dios. Fíjese cómo son los grandes personajes. ¿Fue la fuerza de Moisés lo que liberó al pueblo de Israel? No, Dios estaba detrás de Moisés. ¿Quién estaba detrás de David cuando él cuidaba a sus ovejas de los animales feroces? Y cuando venció a Goliat, ¿fue David? No, era Dios atrás de David. Y usted puede ver cada personaje que realmente son personajes secundarios. ¿Quién es el verdadero personaje principal siempre en la Biblia? Es Dios. Y siempre el hombre es presentado nunca como el perfecto, sino siempre como el que fracasa. Por eso que siempre tenemos que, sobre todo a nuestros niños, mostrarles las historias de la Biblia. Porque en la Biblia no hay hombres perfectos. No existen los arquetipos perfectos. Y si nosotros exponemos más y más a nuestros niños, ellos van a recibir de vuelta el reflejo de que ellos tampoco son buenos, de que ellos tampoco son perfectos y que necesitan a Dios, necesitan a Cristo. Y no hace lo mismo la epístola a los Romanos. Presenta a la humanidad caída, necesitada de Dios, necesitada de Cristo. La verdadera y más contundente y poderosa historia es la de la Biblia. Dios es santo y perfecto y justo. El ser humano ha caído y necesita a Cristo. El ser humano no es bueno.
El ser humano es malvado, es pecaminoso. Y por más que se esfuerce, sea alguien que busca la divinidad de otras formas, o sea un hombre moralista, o sea religioso, están todos condenados. Solamente puedes llegar al cielo por medio de Cristo. Él es el único camino al Padre. Fíjense el versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No importa si es un pagano tratando de adorar dioses, no importa si es un hombre moralmente correcto. ¿Qué dice aquí? Es un hombre pecador, no arrepentido y que tiene el corazón duro. El lugar correcto para encontrar la salvación y la vida eterna no es una vida buena. La salvación no es por obras. Eso dice también Pablo en Efesios capítulo 2. No por obras, para que nadie se gloríe. Es imposible que te puedas salvar por obras. El profeta Isaías dice que aún nuestras mejores obras son delante de Dios como trapos de inmundicia. No podemos llegar al cielo por nuestras propias obras. Dice allí que si algún ser humano trata de llegar al cielo por obras, lo único que está haciendo es atesorando ira para el día del juicio. Si tú crees que vas a entrar al cielo por tu buena conducta, dice aquí la palabra de Dios que estás muy equivocado. Lo único que estás haciendo es atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué dice el versículo 6? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios va a juzgar a cada ser humano de acuerdo a sus obras si pasas de este mundo sin haber creído en Cristo. Todas aquellas obras están anotadas en un libro, en el libro de las obras de los hombres. Nuestro nombre está borrado de ese libro. Nuestros pecados ya fueron borrados. Toda nuestra culpa la borró el Señor Jesucristo. Si usted ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, todos esos pecados, toda esa culpa ha sido borrada. Pero si tú aún no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, estás en problemas. Dice aquí la Biblia que estás acumulando ira para el día del juicio. Versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Este versículo, para poder entenderlo, tenemos que enlazarlo con el versículo 13, que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La palabra de Dios dice que no podemos ser salvos por medio de obras, porque somos pecadores. Por lo tanto, aunque más nos esforcemos y hagamos buenas cosas, esas obras no cuentan para nuestra salvación, sino que todo lo contrario, son obras de la soberbia y lo único que hacemos es atesorar más juicio para el día de la ira. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos que ir a aquel que pagó por nuestros delitos y pecados. Ese fue el Señor Jesucristo. Los que vayan a Él van a recibir la vida eterna. ¿Y sabe qué van a hacer los verdaderos hijos de Dios? Dice aquí el versículo 7, que perseveran en el bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Los verdaderos hijos de Dios tienen un anhelo imparable en su corazón. Quieren solo a Cristo y solo su palabra. Solo desean estar con Cristo. Es un deseo que lo supera todo. Por eso en esta noche quiero preguntarte, ¿tienes ese deseo? Si no lo tienes, deja de engañarte. Quizás eres solamente un convencido y no un convertido. Deja de luchar y ven a Cristo. Es mucho mejor reconocer que nunca fui un cristiano y venir a Cristo llorando como el hijo pródigo, que despertar un día en el infierno. Mucha gente hay, como el hombre moralista de aquí del capítulo 2, que puede hasta ser un religioso. Es un buen ciudadano, paga sus impuestos, tiene una buena conducta, trata de ser una persona buena, pero no le alcanza para ir al cielo. Y a lo mejor está convencido de que es un cristiano y que va a ir al cielo por sus buenas obras, pero no. Dice aquí que por su esfuerzo lo único que está haciendo es acumulando ira para el día del gran juicio.
El único camino verdadero es Cristo. No sé usted, pero yo elegí hace mucho a Cristo. Y ese fuego por Él no ha cambiado. Es cierto que hay luchas, hay tentaciones, hay caídas incluso, pero ¿qué hacen los verdaderos hijos de Dios? Corremos de vuelta a Cristo en arrepentimiento y temor y amor hacia Él. Y no es un esfuerzo religioso propio, sino que es por el nuevo nacimiento, porque es algo que viene de dentro de nosotros. Hubo una transformación interior en los hijos de Dios. Por eso aquí dice el versículo 7, que los hijos de Dios que van camino a la vida eterna perseveran en el bien hacer. Y nosotros no perseveramos por nuestro propio esfuerzo. Nosotros perseveramos porque Dios nos preserva, porque Él nos transformó interiormente. Por eso que tenemos vidas transformadas. Por eso que no es una hipocresía nuestra vida. Es algo natural, totalmente limpio, sano, porque viene desde el interior de nosotros, de una transformación que Dios hizo en nuestro corazón. Mire lo que dice ahora el versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En el fondo, ¿cómo son aquellos moralistas que tratan de salvarse por obras o por su buena conducta? En el fondo tienen ira, enojo, son contenciosos y en el fondo no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí, hermanos amados, la palabra clave es regeneración, nuevo nacimiento. ¿Has nacido de nuevo? Mire conmigo, por favor, Tito capítulo 3 y versículo 4. Vamos a leer hasta el versículo 7. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento ¿de qué cosa? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Un pasaje maravilloso, ¿no? ¿Qué dice allí? ¿Cuál es la palabra clave? Regeneración. ¿Cómo se muestra un verdadero hijo de Dios? En una regeneración. En el fondo, la persona que trate de comportarse moralmente, siempre en el fondo de su corazón renace la verdad. Que hay enojo, ira y contención y realmente son desobedientes a la verdad y obedecen a la injusticia. Es como tomar un animal, ¿conocen los zorrillos? Que son animales que tienen una naturaleza que todos conocemos muy bien. Usted, aunque tome ese animalito y lo bañe, lo peine, lo perfume, va a durar así un tiempo. Pero si usted lo asusta, va a demostrar la verdadera naturaleza que tiene. Lo cambiamos un poco por fuera, pero ¿cuál es su verdadera naturaleza? Interna. Y el ser humano es igual. El moralista ha tratado de cambiar por fuera, tiene conductas externas, trata de cuidar su apariencia, pero por dentro sigue estando muerto y sin Cristo. ¿Cuál es la palabra clave ahí en Tito? Es regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Los verdaderos hijos de Dios han sido justificados, transformados, no por una conducta externa en la cual nos esforzamos en tener, sino porque ha habido un nuevo nacimiento interno. Y eso le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, no importa que seas el más grande en el judaísmo en el día de hoy. Él era el más grande, era el más conocedor, probablemente el hombre más santo del pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero él no sabía cómo entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué le dijo Jesús? Tienes que nacer de nuevo. Y aunque él era el más experto, él no lo entendió. Y le preguntó a Jesús, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Y ahí Jesús le explica, no, es un nacimiento interno, espiritual. Eso es un verdadero hijo de Dios, una transformación total. El moralista no alcanza para entrar al cielo.
los buenos ciudadanos, las personas de familia, las personas bien educadas, no es suficiente. Van rumbo al infierno también, a menos que tengas a Cristo. Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. ¿Qué le espera a la persona que está confiando en su buena conducta para su salvación? No la justicia de salvación, porque no ha creído. Cree en sí mismo y su propio esfuerzo. ¿Qué le espera? La justicia para condenación. Porque delante de Dios no es bueno, es malo. Cuando Dios, el Padre, vio a su Hijo en el bautismo, una voz del cielo, la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque cuando Dios el Padre mira a su Hijo, se complace en su Hijo, porque lo ve santo, puro, perfecto. ¿Cómo nos ve el Padre a nosotros? ¿Nos ve directamente a nosotros? No. Ve a Cristo, nos ve a través de Cristo. Por eso que cuando Él nos ve a nosotros, se complace en nosotros. ¿Qué hace cuando ve a este moralista que cree que por sus propias obras se va a salvar? Dice, es un ser humano que hace lo malo. ¿Se fijan que los estándares de Dios son otros, son diferentes? El moralista dice, pero yo no soy tan malo como el pagano. No importa. Dios dice, eres un ser humano que hace lo malo. Versículo 10, pero gloria y honra y paz al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Los hijos de Dios no han tenido una conducta transformada por su propio esfuerzo, sino que por la obra de Dios en sus vidas es que ahora tienen una nueva brújula. Ahora el Hijo de Dios, que ha sido transformado desde dentro, sabe lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y sabe cómo ahora tener una buena conducta de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No importa si es gentil o judío. Recuerden que los judíos pensaban que eran salvos por dos maneras. Una, simplemente por nacimiento. Por el solo hecho de venir del linaje de Abraham, ellos pensaban que ya eran automáticamente salvos, por estar dentro del pacto. Y en segundo lugar, remataban su idea en que ellos, ¿qué hacían desde pequeños? Guardaban y observaban atentamente la ley. Pablo dice, no funciona así. No hay acepción. Es solo Cristo y solo por medio de Cristo. Si confías en tu linaje, si confías en que obedeces la ley, lo único que estás haciendo es atesorar ira para la ira del gran juicio de Dios. La salvación no es por ser hijo de Abraham. La salvación no es por ser hijo de creyentes. Aunque yo sea hijo de un pastor o de un misionero o de creyentes que fueron muy piadosos, eso no me da automáticamente la salvación. La salvación es personal delante de Dios. Cada ser humano debe responder ante aquel hombre Dios que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Dios no hace acepción de personas. Tanto el gentil como el judío están de la misma manera en pie delante de Dios. Y solamente Cristo es el único camino para ambos. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esto nos indica lo que habíamos estudiado también en el capítulo 1, que todos los seres humanos han recibido suficiente revelación de Dios donde quiera hayan estado para creer en Dios. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También aquí en el capítulo 1, versículo 20, dice, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La misericordia y la bondad de Dios son mayores que nuestra capacidad de pensar, son mayores que nuestra mente. Nosotros pensamos cómo va a llegar el Evangelio a las personas que están más alejadas. Estos pasajes nos muestran que Dios, de alguna manera, les ha hecho conocer por medio de la creación que hay un Dios. Y es más, de acuerdo aquí al versículo 15, dice que incluso hay un testimonio de la ley de Dios en los corazones de los hombres. No importa cuán alejados tengan y cuánta revelación hayan recibido. Dios, de alguna manera, hace llegar su mensaje a todos, según este pasaje. Podemos discutirlo, pero mejor discutámoslo con la Escritura misma. Dios, de alguna manera, ha hecho llegar su mensaje, ya sea por creyentes, por misioneros, dice aquí por la creación misma, e incluso a la conciencia de las mismas personas. Por lo tanto, con o sin ley, los seres humanos, sean moralmente buenos o moralmente malos, serán juzgados por Dios en el día del juicio. Por eso que aquí Pablo le dice al hombre moralista, no te preocupes por cumplir una correcta moral. Dios te va a juzgar igual. Esa moral que tú tratas de cumplir, al final, te matará. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pablo le da un duro golpe aquí a los moralistas. Les dice, ustedes solamente oyen la ley de Dios, pero no la hacen. Los verdaderos hijos de Dios, ¿qué hacen? Son hacedores de la ley. Los verdaderos hijos de Dios escuchan la palabra de Dios y la obedecen. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Un verdadero hijo de Dios guarda la palabra de Dios y la obedece. No por un esfuerzo religioso moral, sino porque algo en su corazón le impele naturalmente. Algo lo impulsa naturalmente. ¿Por qué? Porque ha sido transformado de adentro hacia afuera. No es un cambio externo como el moralista. El ser humano que confía en su moral buena tiene un cambio nada más cosmético, por fuera. Pero los verdaderos hijos de Dios han sido transformados internamente. Por eso que hacen y cumplen la palabra de Dios y agradan a Dios. El Señor Jesús, acompáñenme por favor a Juan capítulo 8. Miremos el versículo 31. Recordemos un poco el contexto. Desde Juan capítulo 6, que el Señor hizo el gran milagro de la multiplicación de panes y peces, hay una gran multitud que le sigue. Y cuando Él comenzó a explicarles lo que son las demandas del discipulado, ya muchas personas se fueron, porque realmente no habían creído en Él, de corazón. Pensaban quizás que ya no iban a tener que trabajar más, porque el Señor podía multiplicar los alimentos. Por eso en Juan 6:66 dice que desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Por eso que después, aquí en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 31 les dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Los que obedecen la palabra de Dios, los que se someten a la palabra de Dios. Y no la obedecemos por un poder propio, sino porque Él mismo nos impulsa. ¿Recuerdan 2 Corintios 5:14? Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, ¿no? Él es el que nos mueve. Miremos ahora en Juan 14, Juan capítulo 14, por favor, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué hacen los verdaderos hijos de Dios? Guardan la palabra, y Dios mora en ellos trabajando. Hemos explicado esto, ¿no? Cuando la Biblia dice morada,
no significa un huésped que viene a descansar. Cuando dice que Dios viene a morar en nuestras vidas, significa que viene a vivir como un obrero. Entra en nosotros a trabajar. Un huésped que entra a un hotel, ¿cierto? Entra a descansar y a ser atendido y servido. No es así con Dios. Cuando Dios entra en el creyente, viene a él a vivir trabajando en él. Trabaja día a día en nosotros, purificándonos, transformándonos, guiándonos, santificándonos día a día. Por eso que el verdadero Hijo de Dios guarda la palabra. El que no lo es, el que no ama, no guarda la palabra de Dios. Es así de simple. Los creyentes verdaderos aman la verdad, viven la palabra de Dios, la desean porque son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Son guiados por Cristo. Allí en Juan 16, al ladito, mire conmigo capítulo 16 de Juan, veamos el versículo 3. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo obrando en nosotros como un obrero que trabaja? Nos guía a toda la verdad. Por eso que los verdaderos hijos de Dios leen la Biblia, se esfuerzan y la entienden, porque tienen al Espíritu Santo de Dios que les guía a toda verdad y justicia. Asisten también, como dice la palabra de Dios, a la congregación de los creyentes, donde, de acuerdo a Efesios 4:11, Dios ha dado dones a la iglesia como pastores, maestros, que enseñan la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con el creyente? El creyente entiende la palabra de Dios y la puede aplicar a su vida. ¿Se fijan? Esa es la vida del creyente. Y finalmente ahí en el versículo 14 dice, Él me glorificará. ¿Qué hace un hijo de Dios? Glorifica a Cristo. Glorifica a Cristo. Esa es la vida del creyente. El Espíritu Santo a eso se dedica, a guiar a la iglesia a glorificar a Cristo. En esto sabemos cuando estamos realmente viviendo la vida de Cristo, cuando le glorificamos con nuestra vida. Volvamos por favor a Romanos capítulo 2 y leamos el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios claramente? Que el hombre moralista tiene una evidencia en su conciencia y en su corazón. Dios le muestra en ellos la ley de Dios, de que son culpables y de que tienen que venir a Cristo. Finalmente el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La sentencia final entonces de parte de Dios para las personas que creen que por su moral posiblemente buena se van a salvar a sí mismos, dice aquí que no, que están condenados, serán juzgados un día en el juicio por Jesucristo y todo será revelado. Los hijos de Dios entonces, ¿cómo son? Se sujetan a la palabra de Dios, obedecen la palabra de Dios. Pero los que no, en el fondo no. Tratan de llegar a Dios por su propio esfuerzo y hemos visto que la moralidad humana está condenada. Si no has creído en Cristo, te invito a que vengas en esta noche. Él dice, venid a mí todos. Él dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. Si tienes dudas, piénsalo también allí, en los versículos que hemos leído. Es mucho mejor reconocer hoy que a lo mejor nunca he sido un verdadero hijo de Dios que despertar un día en el infierno y haber pasado toda una vida engañado, que a lo mejor era solamente un religioso o un moralista. Solamente Cristo te puede dar la salvación. Vamos a orar.